Sean bienvenidos a nuestro primer video en el área de física. El tema a tratar el día de hoy es el movimiento rectilíneo uniforme, enfocado en los grados de cuarto bachillerato, ciencias y letras, computación, ciencias biológicas y diseño gráfico. Para poder empezar con nuestro tema, tenemos que tomar en consideración los conceptos básicos del movimiento. Dentro de los conceptos básicos de movimiento tenemos la palabra movimiento, partícula, posición, trayectoria y desplazamiento. Cada uno de estos conceptos importantes se manifiestan de una manera en la cual nosotros tenemos que darle un sentido y una coordinación a estos conceptos que están enfocados en el movimiento de un cuerpo. Vamos a empezar definiendo cada uno de estos conceptos tan importantes en el movimiento. Empezamos con movimiento. El movimiento no es más que el cambio de lugar o de posición de un cuerpo en el espacio. Se dice que si un objeto cambia su posición de un punto a otro a través del tiempo, tomando un elemento como referencia, ese objeto se está moviendo. Para tomar en consideración que tiene que haber un objeto tomado como referencia, en física le vamos a decir un marco de referencia. Y un marco de referencia es un objeto que nosotros vamos a tomar en sí para poder establecer nuestra posición. Y si nuestra posición cambia en el transcurso del tiempo de acuerdo a ese objeto que nosotros tomamos como referencia, se dice que ese objeto estuvo en o está en movimiento. Vamos a tomar en consideración también que cuando un objeto se mueve, se manifiestan diferentes tipos de movimiento. En este caso vamos a tomar en cuenta que se va a manifestar lo que es la rotación, la traslación y la vibración. La rotación no es más aquel movimiento que un objeto realiza sobre su propio eje. La vibración es un tipo de movimiento que hace un objeto cuando se mueve, cuando rebota o específicamente tiene alguna situación externa que hace que se retrase el movimiento. Y la traslación es el cambio de posición de este objeto. Vamos a tomar en cuenta también que es una partícula. Una partícula en física se considera como un objeto carente de dimensión, es decir, sin tamaño. Anteriormente les decía que cuando un objeto está puesto en movimiento, manifiesta tres tipos de movimientos: la rotación, la traslación y la vibración. Es muy complicado y muy complejo establecer el movimiento de un cuerpo tomando en cuenta los tres movimientos que se manifiestan. Es por eso que en física todos los objetos que nosotros vamos a tomar los vamos a manifestar como una partícula, ya que al momento de tomar los objetos como partícula no es necesario tomar en consideración la rotación, la vibración, sino únicamente la traslación. Vamos a hablar también de la posición. Es una magnitud vectorial que indica la ubicación de un cuerpo en el espacio. Para saber la definición de posición, nosotros tenemos que tener una magnitud vectorial y tenemos que tener un eje coordenado que nos permita establecer cuál es nuestra posición en el espacio. Al observar el video, nos observamos que tenemos un eje tridimensional, en donde un objeto se puede mover en el eje X, en el eje Y en el eje Z. Otro concepto básico importante en lo que corresponde al movimiento es la trayectoria. Y la trayectoria no es más que la línea que resulta de unir todos los puntos por los que ha pasado un cuerpo en movimiento. La trayectoria son todos aquellos puntos por donde un cuerpo que se está moviendo pasa. La trayectoria puede ser de cualquier tipo. Entonces, nosotros vamos a tomar en referencia que cuando un objeto se mueve, enmarca una trayectoria, y esa trayectoria es la línea que resulta de unir todos esos puntos por donde un cuerpo ha pasado. Otro concepto que suele confundirse con lo que es trayectoria o distancia recorrida es el desplazamiento. Pero aquí vamos a hacer referencia en que desplazamiento es una magnitud vectorial que representa el movimiento de una partícula y se conoce como una línea recta que une el inicio del movimiento con su final. Si ustedes observan la figura, nos vamos a dar cuenta que existen dos conceptos. Los conceptos son distancia y desplazamiento. La distancia son las líneas punteadas de color azul. Se conoce como distancia
o trayectoria, que es la unión de todos los puntos por donde pasa un cuerpo en movimiento, a diferencia del desplazamiento, que es una línea recta que une el inicio del movimiento con su final. La diferencia entre distancia y desplazamiento es marcada, porque si ustedes observan la línea de color azul, esa es la distancia que tuvo que recorrer el objeto para poder llegar del punto A al punto B. Es una distancia que se marca a través de los diferentes puntos por donde pasa. A diferencia del desplazamiento, que solamente es una línea recta y que es un vector que une el inicio del movimiento con su final en línea recta. Entonces se marca una gran diferencia entre lo que es distancia y desplazamiento. Para poder establecer la diferencia que existe entre desplazamiento y trayectoria, pues tenemos un ejemplo aquí resuelto en una pizarra, en donde se establece que una persona quiere cambiar de posición, quiere ir del punto A al punto B, pero en ese movimiento recorre 4 kilómetros hacia el oeste, posteriormente 2 kilómetros al norte, enseguida 4 kilómetros al este, posteriormente 3 kilómetros hacia el norte y por último 5 kilómetros hacia el este. Eso indica que el objeto o la persona que hizo este movimiento cambió su posición del punto A al punto B. Pero para poder llegar del punto A al punto B describió una trayectoria, la cual fue mencionada con anterioridad. Si tomamos en consideración la trayectoria y todos los puntos por los que pasó y las distancias específicas que hay entre cada uno de esos puntos, podemos hacer la sumatoria. La trayectoria es igual a 4 kilómetros más 2 kilómetros más 4 kilómetros más 3 kilómetros más 5 kilómetros. Establece una trayectoria de 18 kilómetros, que es la trayectoria o la distancia recorrida. Pero si observamos su desplazamiento, es la línea que está específicamente marcada entre el punto A al punto B en una línea recta. Observamos que se forma una figura triangular que tiene 5 kilómetros de base y 5 kilómetros de altura. Y el desplazamiento sería la distancia que hay en donde inició el movimiento a donde lo terminó, o sea, desde el punto A al punto B. Observamos que al formar una figura triangular, observamos que es un triángulo rectángulo y su desplazamiento es igual a la distancia al cuadrado de cada uno de los catetos que forman este triángulo, y en total nos da 7.070 kilómetros y en una dirección de 45 grados. La diferencia existente entre el desplazamiento y la trayectoria es marcada. Mientras recorrió 18 kilómetros, su desplazamiento solo fue de 7 kilómetros, con una dirección de 45. La diferencia es marcada. Observamos que la trayectoria entonces es una cantidad escalar que queda bien definida con un número y una unidad de medida, y el desplazamiento es un vector que además de un número y una unidad de medida necesita un sentido y una dirección. Tomando como referencia los conceptos antes mencionados, vamos a generar algunas conclusiones. La primera conclusión establece que el movimiento es un cambio de posición en el espacio. Otra conclusión podría decir que en física todos los objetos en movimiento se toman como partículas, es decir, carentes de dimensión, que no tienen largo, alto ni ancho. Quiere decir, en pocas palabras, que al momento de tomar en cuenta su movimiento, solo nos importa la traslación, el cambio de posición de un punto a otro, dejando fuera todo lo que es la rotación y la vibración. Tercera conclusión, solo se tomará en cuenta por el momento la traslación de los objetos, su cambio de posición de un punto a otro. Y por último, la trayectoria y desplazamiento no es lo mismo. Anteriormente establecimos la diferencia en cada uno. Tomando en consideración cada uno de los conceptos que se han establecido, podemos solucionar las actividades correspondientes a los conceptos básicos de movimiento. Muchas gracias.